Bienvenidos a Piratas del Misterio. Hoy un nuevo capítulo que no te dejará dormir. El hombre que mató por orden de un dios serpiente. Omaha, Nebraska, 2013. 4 víctimas. Pena de muerte. 1. Una familia construida sobre el caos. 1979-2003. Hay familias que cargan con una historia difícil. Y luego está la familia Jenkins, de Omaha, Nebraska. Una historia que va mucho más allá de lo difícil. Desde 1979, los distintos miembros de su entorno familiar habían acumulado 633 condenas penales. No es un error tipográfico, 633. En ese mismo periodo, las autoridades habían retirado al menos 20 niños de hogares relacionados con la familia. No era una situación de pobreza aislada o de mala suerte acumulada. Era una tradición, un patrón que se repetía de generación en generación, como si la violencia fuera lo único que sabían transmitirse unos a otros. En ese mundo nació Nico Jenkins. Creció viendo a sus padres pelearse de forma habitual. La violencia no era algo que aprendió más tarde, en la calle o en la cárcel. Era el idioma que hablaba desde que tuvo uso de razón, el único que conocía con fluidez. Y el sistema lo vio venir desde el principio. A los 7 años, llevó una pistola al colegio. Por suerte, no la usó. A los 11 fue expulsado del hogar tutelado en el que lo habían colocado, porque no paraba de agredir a los otros niños. Niños que, como él, ya venían de situaciones difíciles. A los 13, las agresiones físicas se convirtieron en algo peor. Empezó a usar cuchillos. En 2003, con 17 años, entró por fin en prisión. 2 robos con violencia. No sería la última vez, ni de lejos. Dentro, en 2009, agredió a un guardia durante el permiso que le habían concedido para asistir al funeral de su abuela, y le añadieron más años encima. Pero entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. En 2011, un juez cometió un error que, en otro contexto, podría haber pasado desapercibido. En lugar de añadir la nueva condena al final de la que Nico ya estaba cumpliendo, ordenó que ambas se cumplieran al mismo tiempo. Un tecnicismo legal, una decisión de unos segundos sobre un papel. El resultado fue que Nico Jenkins saldría de prisión mucho antes de lo que debería. El sistema lo vio desde los 7 años, lo había documentado, lo había juzgado, lo había encerrado varias veces, y luego, por un error de un juez un martes cualquiera, lo soltó. 2. El Dios en la oscuridad. Aislamiento. Apophis. Más de 10 años en prisión dejan marca, pero lo que le ocurrió a Nico Jenkins durante ese tiempo no fue solo el deterioro habitual de quien pasa una década entre rejas. Durante largos periodos estuvo en aislamiento, solo, sin compañía, sin estímulos, sin nada más que el silencio y sus propios pensamientos. Y fue ahí, en esa oscuridad, donde dice que conoció a Apophis. Apophis es el dios serpiente de la mitología egipcia antigua, la encarnación del caos primordial, el enemigo del orden, de la luz, de todo lo que mantiene el mundo en pie. En los textos del antiguo Egipto, Apophis era la fuerza que cada noche intentaba devorar al sol para sumir el mundo en la oscuridad eterna. No es un dios menor, ni una figura menor. Es el mal en estado puro, sin atenuantes. Y según Nico Jenkins, ese Dios le habló directamente en su celda de aislamiento. Era una voz que llegó y simplemente dijo: «Si haces lo que te digo, si sigues mis órdenes, me aseguraré de que estés a salvo, me aseguraré de que estés bien». Para alguien que había pasado toda su vida sin que nadie le prometiera protección real, ni sus padres, ni el sistema de acogida, ni los centros tutelares, esa voz ofrecía algo que nunca había tenido: seguridad. Una promesa, alguien o algo que le decía que si obedecía, estaría a salvo. Nico obedecía. Para cuando salió de prisión, en julio de 2013, llevaba las marcas de ese tiempo encima. Se había tatuado la cara, se había mutilado, se había transformado físicamente en algo que ya no se parecía al chico de 17 años que había entrado.
Tenía 26 años. Había pasado más de la mitad de su vida entre rejas. Era libre por primera vez en una década, y Apophis, según él, no había dejado de hablarle. 3. 10 días. Julio-agosto 2013. 4 muertos. Menos de 10 semanas después de salir de la cárcel, comenzaron los asesinatos. No hubo periodo de adaptación, no hubo semanas de tranquilidad mientras intentaba reincorporarse a una vida normal. Nico Jenkins estuvo libre unos días y luego empezó a matar. Juan Uribe Peña y Jorge Cajiga Ruiz. Los encontraron muertos dentro de su coche, aparcado en un barrio de Omaha, disparos en la cabeza, los bolsillos vaciados hacia afuera, como si hubiera sido un robo, aunque no lo era. Nico Jenkins no conocía a ninguno de los dos, no tenía ningún motivo personal para matarlos, ninguna disputa previa, ningún conflicto, ninguna historia entre ellos. Simplemente pensó que debía hacerlo, y lo hizo. Curtis Bradford, 8 días después, apareció a primera hora de la mañana con 2 disparos en la espalda. Curtis Bradford era el único al que Nico conocía. Se habían cruzado en prisión, y el día anterior habían coincidido en una fotografía de Facebook, y era la única víctima que había tenido algún tipo de relación con él. Era la única que había confiado en él, aunque fuera de forma casual, y fue la única a quien mató por la espalda. Andrea Kruger, 21 de agosto, más de las 2 de la madrugada. Andrea volvía a casa después de un turno de trabajo como camarera, cuando Nico la interceptó. La encontraron en la carretera con múltiples disparos. Su SUV apareció abandonado 12 kilómetros más lejos, con signos de un intento de incendio que no llegó a completarse. Andrea Kruger tenía familia esperándola en casa. 4 personas muertas en 10 días. Lo que hizo que los investigadores tardaran en conectar los crímenes fue algo que rara vez ocurre en este tipo de casos. Nico Jenkins no seguía ningún patrón reconocible. Sus víctimas no compartían raza, ni género, ni barrio, ni ninguna característica común. Cruzó todas las líneas que los asesinos en serie suelen respetar, porque según él, no era él quien elegía, era Apophis quien señalaba. Y eso hacía que fuera casi imposible de anticipar y casi imposible de detener. 4. La caída. 30 de agosto, 3 de septiembre 2013. Lo que finalmente lo paró no fue una investigación brillante ni una operación policial coordinada. Fue una mujer que decidió que ya había tenido suficiente. Una exnovia de Nico Jenkins fue a la policía después de que él la amenazara con matar a toda su familia. Y además de contarles las amenazas, les dijo algo crucial. Había visto con sus propios ojos cómo un primo de Nico le entregaba un arma. No era una sospecha, lo había visto. El 30 de agosto de 2013, la policía detuvo a Nico Jenkins con una orden de arresto pendiente por amenazas terroristas. Y mientras lo tenían bajo custodia, las pruebas fueron llegando solas. Las cámaras de supervisión habían captado a una mujer relacionada con Nico comprando munición, específicamente la misma munición utilizada en los 4 asesinatos. El 3 de septiembre de 2013, Nico Jenkins confesó los 4 crímenes. Hay registros del interrogatorio. En ellos se le ve tranquilo, casi conversacional. Habla de Apophis, habla de las fuerzas demoníacas, habla del sistema que lo falló, de la falta de tratamiento, de cómo Nebraska tiene la culpa de lo que ocurrió. No parece un hombre deshecho por el arrepentimiento, parece alguien que lleva tiempo pensando en lo que va a decir cuando llegue este momento. Alguien que tiene su versión preparada. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que este caso sea tan difícil de resolver en términos morales. Porque puede que tuviera razón en parte, el sistema sí falló, y también puede que todo fuera una construcción calculada. Y lo más inquietante de todo es que ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. 5. El circo. 2013-2017. Juicio y sentencia. Lo que vino después del arresto fue en muchos sentidos tan inquietante como los propios crímenes. En noviembre de 2013, Nico Jenkins escribió una carta al periódico local de Omaha.
En ella pedía ayuda para las familias de sus víctimas, prometía declararse culpable a cambio de recibir tratamiento psiquiátrico y explicaba con toda seriedad que el Departamento de Salud del Estado tenía pleno conocimiento de Apophis y de las fuerzas demoníacas que actuaban sobre él, como si fuera algo que simplemente todos sabían y nadie había querido abordar. En febrero de 2014, presentó una demanda civil contra el estado de Nebraska por $24,5 millones. Su argumento era, en esencia, que Nebraska era la verdadera culpable de los 4 asesinatos, por haberlo liberado demasiado pronto y por no haberle dado el tratamiento de salud mental que necesitaba. El estado había creado al monstruo y ahora el monstruo le pasaba la factura. Los psiquiatras que lo evaluaron no llegaron a un consenso. Unos concluyeron que padecía trastorno de personalidad antisocial y que estaba fingiendo la psicosis, que las voces de Apophis aparecían convenientemente cuando le interesaban. 5. El circo. 2013-2017. Juicio y sentencia. Lo que vino después del arresto fue, en muchos sentidos, tan perturbador como los propios crímenes. En noviembre de 2013, desde la cárcel, Nico Jenkins escribió una carta al periódico local de Omaha. En ella pedía ayuda para las familias de sus víctimas, prometía declararse culpable a cambio de recibir tratamiento psiquiátrico y explicaba con total seriedad que el Departamento de Salud del Estado tenía pleno conocimiento de Apophis y de las fuerzas demoníacas que actuaban sobre él, como si fuera algo que simplemente todos sabían y nadie había querido abordar. En febrero de 2014, presentó una demanda civil contra el estado de Nebraska por $24,5 millones. Su argumento era, en esencia, que Nebraska era la verdadera culpable de los 4 asesinatos, por haberlo liberado demasiado pronto y por no haberle dado el tratamiento de salud mental que necesitaba. El estado había creado al monstruo, y ahora el monstruo le pasaba la factura. Los psiquiatras que lo evaluaron no llegaron a un consenso. Unos concluyeron que padecía trastorno de personalidad antisocial y que estaba fingiendo la psicosis, que las voces de Apophis aparecían convenientemente cuando le interesaban y desaparecían cuando no. Había un patrón, decían, toda su vida había manipulado a los demás, los había engañado, y ahora hacía lo mismo con el sistema judicial. Otros psiquiatras, en cambio, diagnosticaron esquizofrenia real, un desacuerdo de fondo entre profesionales que habían evaluado al mismo hombre y llegado a conclusiones opuestas. El juez lo declaró competente para ser juzgado. Nico Jenkins pidió representarse a sí mismo ante el tribunal, y durante el juicio ofreció exactamente lo que cabía esperar. Habló en lenguas, aulló y se rió a carcajadas mientras los fiscales describían en detalle cómo habían muerto sus víctimas. Ante los ojos de los jueces, ante las familias de los muertos, ante todos los presentes en la sala. El 16 de abril de 2014, el juez lo declaró culpable de los 4 asesinatos. En mayo de 2017, 3 años después del veredicto, tiempo consumido en evaluaciones psiquiátricas y recursos legales, un panel de 3 jueces le condenó a muerte. Una sentencia por cada una de las 4 víctimas, más 450 años adicionales de prisión por los cargos relacionados con las armas. Utilizadas, el tribunal lo describió como uno de los peores asesinatos en serie en la historia del estado de Nebraska. 6. Lo que vino después. 2015-2019. Dentro de la cárcel. Entrando en la cárcel, esperando su ejecución, Nico Jenkins siguió siendo Nico Jenkins. En 2015 decidió grabar el número 666 en su propia frente usando una cuchilla de afeitar que nadie sabe cómo había conseguido. Lo hizo mirándose en el espejo. El problema es que no tuvo en cuenta que el espejo invierte la imagen, así que lo que quedó grabado en su piel no fueron 3 seises, sino una serie de 9 al revés. Un error que en cualquier otra circunstancia podría parecer cómico. En este contexto, simplemente añade una nueva capa a algo que ya era difícil de procesar. Grabó la palabra Satán en su cara. Se cortó la lengua en repetidas ocasiones para que quedara bífida, como la de una serpiente. 9 cortes en total.
Se untó de sangre las paredes de su celda, bebió su propia orina. Los otros reclusos terminaron por ignorar sus episodios porque simplemente se habían acostumbrado, y cuando nadie reaccionaba, Nico entraba en pánico y pedía ayuda médica. En algún momento, intentó mutilar su propio pene para darle la forma de una serpiente. Necesitó 27 puntos de sutura. Los fiscales afirmaron que él mismo había admitido a funcionarios de prisión que se automutilaba con dos objetivos concretos: usar la defensa de locura en el juicio y avergonzar a la administración penitenciaria. Si era cierto, era una estrategia fría y calculada detrás de cada acto aparentemente irracional. Si no lo era, entonces lo que había en esa celda era algo que ningún sistema penitenciario estaba preparado para gestionar. En 2018 intentó cortarse el cuello. En 2019 arrancó azules de la pared, los afiló pacientemente y se los clavó en el cuello y en los ojos. Sus abogados dijeron que los intentos de suicidio ya superaban la decena. Una nueva evaluación psiquiátrica ese año concluyó que ya no era competente para ser juzgado, pero Nico rechazaba la medicación de forma sistemática. En 2018, durante el breve periodo en que sí la aceptaba, su estado mental mejoró de forma visible y documentada. Un año después, volvió a intentar quitarse la vida. La misma evaluación de 2019 reveló que Nico Jenkins había comenzado a creer que sería liberado y trasladado a Cuba, donde fabricaría armas nucleares bajo las órdenes de los demonios que seguían hablándole, y que necesitaba morir para poder resucitar. El tribunal rechazó la alegación de enfermedad mental. La pena de muerte seguía en pie. No está claro, y probablemente nunca lo estará, si Nico Jenkins creyó realmente en Apophis o si desde el principio supo exactamente lo que estaba haciendo y construyó una narrativa que le resultara útil. Puede que ambas cosas sean verdad al mismo tiempo, que una persona pueda estar genuinamente enferma y también ser capaz de manipular con precisión cuando le conviene. Lo que sí está claro es esto: 4 personas murieron en 10 días. El sistema vio las señales durante casi 20 años y no pudo o no quiso actuar a tiempo. Y nadie en ningún momento de todo este proceso respondió por ello. 4 familias, sí. Las historias más oscuras no se cuentan solas. Suscríbete para más.